justificar que los cumples. ¿De acuerdo? Más medidas que tienes que hacer en tus instalaciones, marcado de distancias en suelo y medidas equivalentes para evitar aglomeraciones. Las medidas del marcado de distancias será obligatorio en todos los puntos que se prevea que puedan hacer aglomeraciones, en la zona de atención al cliente, en accesos a restaurantes, en ascensores en el día que esto suceda. Es decir, tienes que intentar hacer un marcado de posiciones para que la gente mantenga esas distancias interpersonales de 2 metros. Y todas otras medidas que yo pueda implementar que me permitan evitar estas aglomeraciones, tanto dispersión de horarios, que esto lo veremos en gestión, aumentar puntos de atención al cliente, todo lo que me permita garantizar que la gente pueda respetar esas distancias interpersonales de 2 metros, valdría aquí. Otro punto obligatorio en la norma es facilitar que todo el mundo tenga dispositivos de higienización de manos. Todo el mundo significa clientes y empleados en los puntos requeridos, con lo cual habrá que hacer una inversión importante y un estudio detallado de en qué sitios y qué dispositivos voy a instalar, ¿vale? Fundamental en zonas de acceso a zonas comunes, como, a ver, esto me está molestando, como salones, la propia recepción de clientes, accesos a restaurantes, cafeterías, entornos de piscinas y spas, todas las zonas de personal, la zona de interior de recepción, accesos al comedor de personal, el office de restaurante, los vestuarios de personal, todas las zonas de tránsito de personal deberán tener puntos para la higienización de manos. Y junto a aquellos equipamientos o máquinas que se utilicen de manera continuada por los clientes, máquinas de vending. Tema del fichaje de empleados, se está insistiendo en que se elimine. Bueno, pues podéis eliminar el fichaje dactilar de empleados o se puede poner dispositivos de higienización, ascensores, todos los puntos donde haya accionamiento mediante botoneras y demás, tenéis que diseñarlos de manera que el cliente pueda tomar sus precauciones. Una es el gel higienizante, otra solución, toallitas y guantes de estos de sección de plástico. En el caso de que instaléis este tipo de guantes, siempre que utilicéis dispositivos que generen residuos, tendrá que ir acompañado de papelera, con tapa, bolsa, accionamiento por pedal, con lo cual también tendréis que diseñar ese tipo de instalación. En caso de que utilicéis gel hidroalcohólico, pues en este caso también la normativa de manera específica determina que sean unos productos autorizados por sanidad como virucidas, ¿de acuerdo? Con lo cual tenéis que tener la garantía de que estáis comprando productos autorizados por sanidad. Un cuarto aspecto, un cuarto grupo de medidas que tenéis que tener en consideración para preparar el establecimiento de la reapertura es minimizar en la medida de lo posible todos aquellos objetos que se compartan y que se puedan evitar. Minimizar todo este tipo de objetos implica pues adoptar todas las medidas posibles que eviten ese contacto. Aquí hay una irrupción de tecnologías importante, pues tendréis que valorar. No se trata de hacer una inversión en algo que después no tenga validez, con lo cual hay que pensarlas bien, porque el COVID tiene un principio y un fin, y esto no va a durar para toda la vida, pero bueno, temas de higiene y gestión nunca están mal, con lo cual, si hay que hacer una inversión en este tipo de tecnologías, pensadla que sea para algo venidero. Pues bueno, auto-check-ins, llaves digitales, aplicaciones que te abren a través del móvil mil información. También gestión de la documentación, todo lo que se pueda a través de tecnología sustituir por papel impreso que se entregue a los clientes o a los trabajadores, también es algo que se tiene que apostar. Es decir, aquí todo lo que sea intentar minimizar el intercambio de documentos o de objetos va a estar bien valorado. Puertas de accesos a aseos, a vestuarios, todo lo que sea aperturas de puertas hay que intentar minimizarlo. Aquellas puertas que se puedan mantener abiertas, mucho mejor. En aseos y vestuarios, pues bueno, se pueden incluso valorar disponer biombos para mantener puertas abiertas. Aquí hay dos conceptos. Mantener espacios confinados, conviene tenerlos abiertos para potenciar la ventilación y además para minimizar ese continuo
punto de contagio como puede ser el pomo o la manilla de apertura de una puerta. Con lo cual, revisar todos los sistemas, automatizar aquellos que se puedan, estos ya son palabras mayores, y mantener abiertas aquellos que no se pueden, o modificar las manillas para que de manera automática, para que se puedan accionar, abrir y cerrar sin tener que tocar necesariamente las manos, usar necesariamente las manos. También un tercer apartado es hacer una revisión de todos los objetos que puedan aparecer, tanto en zonas comunes como en habitaciones, que estén al alcance de las manos del cliente, con lo cual se puedan contagiar y puedan transmitir el virus y que puedan ser prescindidos. Aquí hablamos desde jarrones, alfombras. Pongo lo de los secadores porque los secadores de habitaciones se pueden tener, pero bueno, si los puedes quitar y dejar a petición del cliente, pues es un objeto más que vas a evitar limpiar, que lleva su complicación. ¿Vale? También, ¿sí? Jordi, una cuestión. Primero, una aclaración a la audiencia. Es que me están comentando que la cámara del presentador, parte de la audiencia la ve como fija, la otra parte la ve bien. Entonces, simplemente comentaros que como tenemos el curso completamente lleno, pues debe ser, supongo, un problema de capacidad de la red, porque, bueno, nosotros lo vemos perfectamente y supongo que debe ser esa la cuestión. Y luego trasladarte una pregunta que han realizado sobre tu explicación hace un momento de que era la CTE SI3 que has comentado. Vale, esto es el código técnico de edificación. El código técnico de edificación desarrolla varios documentos básicos. He mencionado que simplemente tecleando en cualquier navegador de Internet CT SI3 ya vas a saber lo que es, porque te va a salir. Es el documento básico de seguridad contra incendios, y dentro de esa seguridad contra incendios, ese documento básico pues tiene varios subcapítulos y el 3 es el que habla de evacuación y en concreto es en el que determina los aforos de cada espacio común. Pero ya digo, no, tal cual como lo habéis leído, código de identificación, el documento básico SI, ya vais a tener la información. Para ir concreto al aforo, iréis al capítulo 3. Y la segunda página de ese documento tenéis las tablas oficiales de los aforos. ¿De acuerdo? De todas maneras, en la guía los tenéis y hemos hecho un desglose departamento por departamento de cuáles son los aforos. Esa es la fuente original, que quizás es mejor que vayáis ahí porque tiene su letra pequeña en el cálculo de los aforos. Aquí, Javier, hay una opción que yo puedo dejar de verme, con lo cual a lo mejor con eso se resuelve. Si cierro mi cámara y mantengo mi pantalla compartida, quizás resuelva ese tema. Vamos a probarlo así. Vamos a probarlo así. Si alguien tiene cualquier inconveniente, que nos lo diga. Vamos a probar. ¿Me la desactivo yo, pues? Sí, y vamos viendo tu presentación, si te parece. Vale, yo ya la tengo desactivada. Muy bien, adelante. Bueno, entonces, aquí, como os decía, importante un análisis detallado de cada hotel, de qué cosas pueden poner, quitar, qué cosas pueden cubrir. Aquí tenemos que diseñar el servicio para que sea fácil de limpiar. Entonces, si tenemos sofás o sillones de tela, de material que sea difícil de limpiar, pues tendremos que buscarle fundas para poder limpiar. Nos pasa lo mismo con los mandos de televisión, con ropa de reserva en las habitaciones, mantas, tal. Pues todo aquello que pueda estar, pues lo lógico es que lo infundemos en un material que sea fácil de limpiar para que cuando una habitación se prepare o un espacio se limpie con garantías de que todo quede perfectamente higienizado. Con lo cual aquí hay mucho trabajo de detalle de preparar el hotel para que sea fácil de limpiar. ¿De acuerdo? Esto es un poco la definición. Lo que no me sirva lo quito, lo que me dé problemas lo quito y me quedo con lo realmente imprescindible y fácil de limpiar. También pensar en las mamparas, ¿de acuerdo? La mampara es un buen sustituto en algunos puestos de trabajo a las mascarillas. No es fácil decir, todo el mundo con mascarillas 8 horas de trabajo. Esto
requiere su análisis y su reflexión, con lo cual hay que tener eso en cuenta. Y en aquellos puntos que se pueda sustituir la mascarilla por una mampara, pues bueno, vas a mejorar un poco el bienestar de los empleados. Vale, con esto, capítulo de adaptación al establecimiento a nivel estructural. Después, documentación. Esto es importante, preparar todo el plan documentado. En el ICTE creo que le llaman plan de contingencia. Al final necesitáis documentación que acredite lo que estáis haciendo. Posiblemente algunos cuerpos de inspección os van incluso a requerir que les documentéis qué cosas estáis haciendo. Hablo de memoria ahora en la inspección de sanidad ambiental, de temas de agua, ya en algunos departamentos sanitarios están diciendo, oye, mándame qué vas a hacer para reaperturas, quieren ver documentación. Posiblemente muchos clientes también lo van a requerir. Al final necesitas tener mucho documento de cómo estás haciendo las cosas, qué planes, qué procedimientos has implantado, qué modificaciones has hecho en cada aspecto, qué plan tienes en caso de que tengas un caso de personas con riesgo. Todo esto lo tenéis que tener documentado. Nosotros, a los asociados de OSBEC, les facilitamos la guía en texto, les facilitamos registros para que ya tengan una base sobre la que trabajar. Pero bueno, insistimos, al final aquí hay trabajo para directivos, para responsables de departamentos de calidad para adaptar el hotel a estas etapas. Tenéis que tener documentados los aforos y cómo vais a controlar los aforos en cada aspecto. Todos los dispositivos, todos los mecanismos que hayáis hecho, que mencionamos anteriormente, de readaptación, tenéis que revisar todos los programas de limpieza, tanto de zonas comunes como habitaciones, revisar protocolos, procedimientos, EPIs que utilizaréis para esos procesos. Los programas de limpieza necesitan de una revisión importantísima, ¿vale? Estamos hablando de desinfectar. A veces este concepto en los programas de limpieza no está, con lo cual aquí hay esfuerzos por hacer, seguridad para los empleados, mucho trabajo. Y lo mismo extendido al resto de departamentos. ¿Cómo voy a modificar mi servicio de restauración? Los bufés van a cambiar, los menús van a cambiar para adaptarse a esos bufés, los procedimientos de mantenimiento en gestión de piscina van a cambiar, recepción, no te digo una animación, ya lo veréis. Es decir, todo esto tiene que quedar documentado. Gestión de espacios pequeños, ascensores, bloques sanitarios en los campings, aseos pequeños. Todo el proceso de check-in, toda la información que yo voy a transmitirle o he de transmitirle al cliente, tanto previa contratación como cuando una vez esté allí. ¿Qué le voy a decir? ¿En cuántos idiomas? ¿Cómo le voy a informar? ¿Cómo voy a gestionar sus preguntas? Todo lo relacionado con la protección y la gestión del trabajo de cada departamento. Es decir, ¿cómo voy a evitar que mis empleados se contagien entre ellos o me contagien a los clientes? ¿Cómo informarles para que cuando tengan algún síntoma no acudan al establecimiento? ¿Qué hago cuando un cliente o un empleado presente síntomas en el entorno del establecimiento? ¿Qué hago cuando detecto un potencial brote o se ha declarado un brote de COVID dentro de mi establecimiento? Todo esto lo voy a tener que documentado en un plan, llámale plan de contingencia o de requisitos pre-COVID, para el COVID, etc. Además de esos protocolos, voy a tener que documentar que lo estoy implantando, con lo cual voy a tener que desarrollar registros. Todo esto es ley, quiero decirte, no es que esté sugiriendo que se haga. Esto ya está escrito en el BOE, en el 399, con lo cual tendré que documentar controles de limpieza, no solo los programas, sino el registro que me justifique demostrar que se está haciendo esa limpieza, tanto de zonas comunes como de diferentes departamentos y de habitaciones incluidas. El plan de formación, con lo cual toda la formación que se haga en esta materia, tanto de los protocolos de higiene como de los EPIs, tendremos que justificarla y documentarla. Los aforos, esto veremos cómo lo hacemos porque somos novatos en esto, pero tendremos que hacer un registro que permita justificar que se están cumpliendo los aforos máximos permitidos en restaurante, en piscinas. También te exigen un control de los dispensadores de higienizante de manos, es decir, diariamente tenemos que revisar que están, que funcionan, que están en marcha.
etcétera. ¿De acuerdo? Incluso la normativa está especificando que al menos deben de conservarse un año estos tipos de registros. Bueno, y yo con todo esto añadimos en la guía que desarrolléis un estudio de viabilidad debido a, es decir, realmente el negocio va a abrir o no va a abrir en estas condiciones, me va a funcionar, no me va a funcionar, pero que todo se analice. Tenemos que tener en cuenta los gastos adicionales de EPI, de aforo, los nuevos protocolos y con esto realmente que estudiemos si esto va a ser fiable o no para cada una de las fases de escalada, de desescalada. Con lo cual, aquí hay un trabajo importante a desarrollar. En cuanto a la información al cliente, ya sabéis, hay que diseñarla muy bien, qué se le va a decir, de qué se le va a informar, tanto antes de su reserva como durante su estancia. Todo el paquete de información, no solo de las maneras restrictivas, sino incluso las normas sociales que imperan en el entorno del destino, donde está ubicado el alojamiento, situaciones como qué pasa si tengo síntomas, cómo tengo que actuar, toda la información que vosotros consideréis, pero se tiene que reflexionar mucho y daros cuenta que cuando venga el turismo extranjero, pues también tendremos que aplicar esta norma. Aforos, usos de zonas comunes, restricciones de menú, restricciones de servicio, la obligatoriedad del autoaislamiento en caso de síntomas, todo esto tiene que estar incluido. Y recomendamos que estas normas mínimas se refuercen en cartelería visual para que la gente tenga presente siempre las normas básicas a cumplir en estas condiciones. Para empleados, pues lo mismo, estudio en colaboración con la representación sindical, si lo hubiera en la empresa, y siempre también de la mano de las mutuas o servicios de prevención de riesgos laborales. ¿De acuerdo? Hay que hacer un estudio exhaustivo de cada puesto de trabajo para que se garantice que se cumplan las normas de higiene y sobre todo que se mantenga la distancia interpersonal. En caso de no poder mantener esa distancia interpersonal, la alternativa es el uso de mascarillas. Pero también hay que analizar qué tipo de mascarillas, cuánto tiempo puede utilizarlas, en qué condiciones. Esto hay que analizar puestos de trabajo por puestos de trabajo y que cada empleado tenga claro cuáles son estas instrucciones. Ese estudio que permita mantener esa distancia tiene que afectar a organización de espacios como vestuarios, como comedores de personal, que normalmente están bastante hacinados, con lo cual hay que organizar turnos, entradas y salidas en vestuarios, todo esto, oficinas donde hay mesas anexas, hay que mantener espacios separados, hay que hacer un análisis muy pormenorizado de cada puesto de trabajo. Los utensilios útiles, herramientas, objetos que comparten entre compañeros. Estamos hablando de teléfonos, estamos hablando de ordenadores en algunos puntos, TPVs, 1000 tipos de utensilios que en cada departamento van a ser unos, con lo cual, puesto de trabajo por puesto de trabajo, habrá de analizar qué hacemos con esas herramientas en caso de no poderse individualizar, protocolos de limpieza y desinfección, etcétera, ¿vale? Todos los puestos de trabajo en su entorno tienen que tener un gel desinfectante. Se tiene que desarrollar un plan de limpieza muy específico y particular de cada entorno laboral, reforzando aseos, vestuarios, etcétera. ¿De acuerdo? Por lo menos al final de cada servicio se tiene que limpiar y desinfectar. Los planes de formación, explicándolos, quién va a hacerlo, qué contenido va a tener cada plan de formación. Esto ya lo desglosamos después. La gestión de empleados de mayor riesgo, ¿qué hacemos con ellos? Lo personal que es de alto riesgo para el COVID, embarazadas, mayores de 60, hipertensos, también se tiene que tener en consideración. Y en cuanto a la vigilancia de empleados con sintomatología, nosotros aquí siempre entendemos, me estoy refiriendo a cámaras termográficas, a test, siempre entendemos que tiene que ser valorado en su conjunto por los servicios de prevención de riesgos laborales con la mutua. Tomar decisiones unilaterales en este ámbito puede ser peligroso. Además de que tenéis que tener muy claro qué hago sí y qué hago si no. Con lo cual hay que tener esto muy presente. Es decir, no solo expongo la cámara y dices, sí, ¿qué me pasa si me sale uno? Hay que estudiarlo muy bien. Primero, ya te digo, altamente recomendable que se estudie junto con los servicios de prevención de riesgos los sanitarios, porque son los que saben de normativa de qué se puede hacer, de qué no se puede hacer, de para qué sirve esto y para qué no sirve esto. No entremos en este juego de dispositivos
que vemos por la tele y analicemos nuestros casos, lo que nos va a servirlos y lo que no. Ya te digo, y siempre con el asesoramiento de profesionales. Particularmente no somos nosotros desde la asociación, no somos demasiado, no pagamos claramente por este tipo de tecnologías porque, entre otras cosas, en algunas de ellas puede generar una falsa sensación de seguridad, de uy, no tengo fiebre, libre de pecado. Y esto sería un punto a tener en cuenta, pero las cámaras termográficas también se pueden gestionar desde la autorresponsabilidad de cada trabajador, de que en su casa, si nota cualquier mínimo síntoma, llame a los servicios de atención sanitaria y no acuda al trabajo. Bueno, formación, ya os he dicho que desde el CDT se van a aplicar formaciones específicas en este mismo formato para diferentes departamentos. Recomendamos que la gente asista y si no, pues a través de otros formatos se va a justificar. Recomendamos que siempre se obtenga certificado de asistencia por aquello de justificar la formación y que los servicios de prevención de riesgos laborales en el tema de uso de EPIs y demás también intervengan. Refuerzos visuales también es importante, que la información sobre lavado de manos, sobre fiebre, sobre determinadas medidas de prevención quedan reforzados los espacios privados del hotel para el cliente, para el empleado. En cuanto a EPIs y uniformes de trabajo y otros materiales, pues importante reflexionar sobre ellos, ¿vale? Sobre qué tipo de EPIs voy a utilizar, qué categoría, en qué cantidad necesito, a qué proveedores les voy a comprar. Es decir, necesito tener estocaje, necesito tener muy claro qué tipos de EPIs. En la guía de OSBEC podéis encontraros un anexo que las desarrolla, pero aún así, eso, información con profesionales y un análisis muy detallado de qué tipo de trabajador o de cliente va a necesitar, en qué caso, en qué situación, ¿vale? Si puedo utilizar máscaras faciales, y EPIs, si mascarillas, si higiénicas, si toda la información. En el tema de los uniformes, esto también es ley, con lo cual tendremos que comprobar que los uniformes, por lo menos aquellos que están en contacto más cercano entre empleados y con los clientes, nosotros fundamentalmente vemos como punto crítico el de camareras de piso, el de personal de limpieza, el de camareros y el de cocineros. Bueno, el de manipuladores de alimentos ya estaba incluido en la normativa de higiene alimentaria, que tienen que lavarse diariamente en procesos higienizantes. Bueno, esto ahora se extiende a otros servicios, con lo cual tenemos que garantizar que diariamente se lavan a temperaturas por encima de 60 grados. Los que podáis tener el servicio de lavandería interno del hotel, mejor. Los que no podáis acceder a ese servicio y el trabajador tiene que lavarlo, pues tendréis que hablar con ellos bien, estudiarlo, si tienen medios, si no tienen medios y de qué manera podemos estar seguros de que esta premisa se cumple. También nosotros abogamos por una simplificación de la ropa para que no sea dificultoso de cumplir esta premisa. Por lo tanto, estamos hablando de metres y demás con chaquetas y con ropa que no permite ese lavado diario. Esto es un tema que tenéis que estudiar. El suministro de gel desinfectante, de virucida, también es importante que lo gestionéis. Vais a necesitar y en cantidad suficiente. El material que se facilita a los clientes, es decir, nosotros abogamos porque el cliente tenga a su disposición guantes, mascarilla, para su uso en caso de acceder a determinadas zonas o por si se ve envuelto en alguna situación en la que necesita una autoprotección. Nuestra recomendación es que, al igual que el resto de amenities que se facilita, se tenga dispositivos para este uso. Con lo cual tendréis que estudiar. El tema botiquines, pues hombre, recomendamos altamente termómetros infrarrojos, mascarillas quirúrgicas, aquí sí, porque si hay una persona infectada tiene que hacer uso de este tipo de mascarillas específicamente, y guantes. A vuestro entender, si queréis tener algún medicamento antipirético tipo paracetamol, esto ya es, no podemos entrar en más detalle en ese punto, ¿vale? Pero tenéis que estudiar todo este material que tenéis que tener. Aspectos a considerar en cuanto a la limpieza y desinfección preapertura. Nosotros tenéis que tener una cosa en cuenta. Evidentemente, antes de abrir todo el establecimiento ha de quedar limpio, pero lo de la desinfección y lo de la certificación previa no tiene demasiado sentido. Si el espacio no ha estado habitado,
el espacio no puede estar contaminado por virus. Los virus tienen una prevalencia en superficies muy concreta y nunca superior a una semana en unas condiciones ambientales normales, con lo cual un espacio que ha estado cerrado meses evidentemente no va a tener ningún riesgo de coronavirus, con lo cual certificar una desinfección es un poco locura. El espacio tiene que estar limpio, ¿vale? Nosotros solo entendemos que se deben de recurrir a desinfecciones certificadas, ¿vale? Aquellos establecimientos que hayan estado ocupados por personas enfermas, en este caso normalmente va a ser Sanidad la que se pronuncie, pero bueno, los hoteles medicalizados y demás, sí es importante que los devuelvan con una higienización certificada y solo por precaución en algunas habitaciones que han estado ocupadas por personas enfermas, que tuviésemos la desgracia de que hubiesen estado ocupadas por personas enfermas, si las tenemos que reabrir en menos de una semana, pues quizá por precaución para evitar malos entendidos o algún tipo de situación de contagio, sí que ahí en ese caso esa habitación convendría que se hiciese una limpieza y desinfección certificada. En todo caso, acordaros que si es una desinfección certificada, nunca van a poder aplicar ni ultravioletas ni ozonos porque no son procedimientos validados por sanidad. Vosotros los podríais utilizar, pero vamos, la recomendación es que siempre trabajéis con procedimientos validados y utilizados por sanidad. Temas de ultravioletas y ozonos, la mayoría no sirven para nada, o por lo menos para el efecto que vosotros buscáis de desinfección. Y algunos de ellos normalmente mal utilizados implican un riesgo para la salud, con lo cual vais a generar más problemas que ventajas. Siempre hay un producto químico que te pueda cubrir el servicio sin tener que recurrir a estas tecnologías un poco peligrosas, ¿vale? O poco eficaces. Bueno, poco eficaces en las condiciones que se están vendiendo en los hoteles. Claro que hay máquinas ultravioleta eficaces, pero eso están diseñadas para quirófanos, ¿valen? Valen una fortuna que no creo que os las podáis permitir. Proveedores de materias primas. Bueno, hay que estudiar qué proveedores voy a reactivar, ¿de acuerdo? Con lo cual voy a tener que estudiar qué necesidades tengo para mis nuevos menús, mis nuevos programas de limpieza, verificar qué proveedores están en activos, qué materias primas me pueden suministrar, qué materias primas necesito para reabrir, porque puedo tener muchos productos caducados o que ya no me sirven. Y también tendré que planificar y estudiar con mis proveedores tanto las normas de acceso de los proveedores si van a tener que hacer uso de mascarillas, de guantes para evitar que me contagien en mi establecimiento, como también el tema de la gestión de albaranes. Ya os comenté que todo lo que se pueda informatizar, mejor que andar con papeles, firmas, bolígrafos y demás. Este punto también hay que intentar hablarlo. También es importante que tengáis en cuenta la reactivación de los servicios de inspección oficial o de mantenimiento oficial en materia de seguridad industrial. Ascensores, contraincendios, gas, todos estos servicios tienen que reabrirse. También control de plagas, ojo con el control de plagas, no podemos encontrar sorpresas. Después de un cierre prolongado nos podemos encontrar que el hotel no estaba tan deshabitado como pensábamos. Con lo cual, importante. Ya recomendamos en su momento que no se abandonaran los servicios de control de plagas, pero bueno, si alguien los ha medio abandonado, retomarlos porque la paz y la tranquilidad que imperan ahora en los hoteles puede ser amigo de las infestaciones de plagas. En laboratorios, planes de calidad, todos estos servicios se tienen que retomar. Puesta en marcha de los sistemas hídricos. No voy a entrar en detalle porque están desglosados. Ya se hizo un protocolo consensuado con Sanidad de cierre y reapertura de sistemas de agua, tanto los de agua potable como los de piscinas y spas. Cada uno tiene su sistema. Ya sabéis cómo son las instalaciones de riesgo de transmisión de Legionela. Bueno, salvo las piscinas normales, dijéramos, todas tienen que haber pasado. Si ha habido una parada superior real de más de un mes, tiene que haber una limpieza y desinfección previa apertura, sus analíticas. Tenéis la documentación, la tenéis, se distribuyó por OSBEC y en todo caso, Sanidad Ambiental de los diferentes departamentos de salud está en contacto y está
está empezando a informar individualmente los establecimientos que previa la apertura tienen que poner en marcha esos protocolos, manda los protocolos, con lo cual en principio es algo que los diferentes departamentos a nivel ambiental están encima. En algunos se está mencionando de que va a haber una inspección previa, no tenemos demasiado claro, pero todo el mundo sí está, todos los departamentos de sanidad ambiental sí está encima de que las empresas cuando reabran en condiciones, con lo cual, principio de responsabilidad, esto es importante que lo hagáis y lo hagáis bien, ¿de acuerdo? Verificación de los protocolos, es decir, una vez ya he desarrollado toda la batería de protocolos, documentos, informes, maneras de trabajar, es bueno que te los revisen y te los verifiquen gente, expertos que tengan una cierta cualificación en materia de gestión sanitaria. Podéis recurrir a empresas externas, podéis recurrir a empresas internas, las grandes empresas, asesorías, pero es bueno que desde gente externa a lo que es la dinámica del hotel pueda verificar que no habéis hecho errores, que los protocolos cumplen, que no hay lagunas. Esto es importante. Otra cosa son los sellos o certificados COVID-free. Esto es como garantizar que convierto el hierro en oro. No sé cómo es la frase, pero no hay milagros. Lo único que puede tener una cierta validez, y con todas sus precauciones, es cuando existan normas UNE que respalden protocolos de protección y existan empresas certificadas o acreditadas por ENAC para certificar las normas UNE. Este sistema es el único sistema reconocible de sellos. En principio, no sé si creo que tengo entendido que ICTE va a desarrollar un sello. Nosotros, el mercado dirá, pero no hay que analizarlo muy bien. No os volváis locos buscando un sello en la puerta, de decir, esto es marketing y comercial, no se lleva a veces bien con la ciencia y con la técnica. No certifiquéis cosas que después resulta que os metan en un jardín, ¿vale? Porque puedan dar lugar a engaños o demás. Y por último, la comunicación de la reapertura, es decir, al igual que el cierre será obligatorio comunicarlo, ahora las reaperturas se han de comunicar a turismo, bien a través de las asociaciones empresariales o directamente a través de los departamentos de turismo de cada provincia. Bueno, toda esta batería de acciones son las que tenéis que prepararos para reabrir el establecimiento. Procedimientos operativos vamos a ir viéndolos, pero ya os he dicho, los tenéis desglosados y desarrollados en la guía y no voy a entrar en excesivo detalle porque están pensados para cada responsable o para cada personal del departamento como desarrollarlo. Vosotros evidentemente los tendréis que conocer, pero no daríamos abasto si los tuviésemos que desglosar uno por uno en esta charla. Entonces, cosas a tener en cuenta en el departamento de atención al cliente. Ya os he dicho, el diseño de toda la información que se le va a tener que entregar al cliente, qué tipo de información voy a tener que darle, no solo de limitación de servicios, sino de otros aspectos, ya como estancia en la ciudad o en el destino, normas en caso de que me pase cualquier cosa, etc. Todo el paquete de medidas de higiene para empleados. Esto aquí se desglosa desde las normas básicas de higiene, como las diferentes normas para evitar distanciamiento, el tema de desinfectante de manos, el tema de uniformes, ya lo hemos comentado, el tema de objetos compartidos, hacemos un desglose de qué cosas se tiene que evitar o minimizar su intercambio, diferentes alternativas que se van dando, el marcado de distancias específico en el mostrador, que también lo hemos mencionado. Y estos son básicamente el capítulo de atención al cliente, el procedimiento cubre todos estos aspectos. En cocina, aspectos que hemos desarrollado de manera más concreta, pues como siempre, normas básicas de higiene personal, estas siempre van por delante, desde etiqueta respiratoria, autodiagnóstico de cualquier sintomatología compatible con el COVID y autoaislamiento, esto es fundamental. Después, todo el tema de gestión del distanciamiento, en qué situaciones sí, no. Distanciamiento social, ya sabéis que todo se habla de 2 metros, con lo cual todo lo que implique trabajar a distancias menos de 2 metros va a implicar mascarillas. Las mascarillas normalmente
optamos por las mascarillas higiénicas siempre que la distancia no sea más de 1 metro. Entre 1 y 2 metros, pues bueno, la mascarilla higiénica hace su función. Gestión de vestuarios y de comedor personal, todas las medidas que os proponemos ahí para desescalar, para evitar esas aglomeraciones en esos departamentos. La gestión de utensilios y herramientas compartidas también se mencionan y las diferentes opciones. Como veis, de esto cada hotel tendrá que sacar sus propias conclusiones y desarrollar sus propios procedimientos. En cuanto a la prevención del contagio a través directamente de los alimentos, pues bueno, soluciones que se establecen en la norma, pues eso, la importancia de desembalar y no entrar a la cocina productos embalados. Hay que desembalar todo lo que viene de la calle y lavarse las manos posteriormente. El uso del guante y mascarillas específicamente, si estás ya no para evitar contagios entre empleados, sino a los propios alimentos. Esto se recomienda solo cuando se esté manipulando directamente alimentos listos para su consumo. El tema de la gestión de uniformes, que ya lo hemos dicho, y evitar manipulaciones que impliquen un excesivo contacto con la comida, es decir, decoraciones y de elaboraciones muy procesadas que implique que el trabajador esté muy encima de la comida, manipulando, buscar preparaciones más sencillas que no impliquen demasiada elaboración. Y después la formación. Estamos dando formación en higiene paralimentaria, asegurar que todo el mundo tiene esa formación básica en higiene alimentaria, porque es la que mejor va a cubrir los riesgos del COVID, y la formación específica para COVID, ¿de acuerdo? Y después plan de limpieza, insistir fundamentalmente en estos utensilios o herramientas compartidas, ¿vale? Para evitar transmisión entre empleados y, fundamental, lo pongo aquí porque suele asociarse a cocina, limpiezas de comedor de personal y de vestuarios. Aquí sí es fundamental que haya un refuerzo muy importante. En alguna norma he visto cada 2 horas. Hombre, cada 2 horas es al de clientes. En el personal no está claro que se pida esa frecuencia, si al final es una instalación que se utiliza a menor frecuencia, pero bueno, nosotros entendemos que con una limpieza después de cada servicio sería suficiente, pero la limpieza, cuantas más veces la hagas, la limpieza de desinfección, cuantas más veces la hagas, mejor. Tenéis que analizar esta situación en concreto. ¿Vale? Servicio de alimentos y bebidas. Aquí bastantes lagunas. De nosotros, hasta que no tengamos por escrito las normas que permiten el servicio en un espacio que no sea una terraza, hablamos de buffets y hablamos de otras fórmulas que, si no, es imposible abastecer a un servicio ordinario de cocina de un hotel. Pero veremos, porque tenemos alguna respuesta pendiente de responder, alguna cuestión pendiente de responder por parte de las autoridades sanitarias. Por lo tanto, se pueden ver modificadas. Actualmente solo tenemos certeza de cómo se tiene que dar el servicio en terrazas, ¿vale? Y es un servicio en mesa, con nada de autoservicio, etc. Bueno, como siempre, cuando hablamos del servicio de alimentos, insistimos en la importancia de las normas básicas de higiene personal, normas de prevención de de contagios entre empleados, y ahí desglosamos distanciamientos, uso de mascarillas, vestuarios, ropas. Hacemos un desglose detallado, la importancia de tener, si no taquillas, fundas o alternativas para que la gente no salga a la calle con el uniforme de trabajo. El uso de guantes, en este caso, de todo aquello que el cliente va a tocar posteriormente, debe hacerse el uso de guantes. En cuanto a prevención entre clientes, pues bueno, higiene de manos, antes de entrar al restaurante, obligatoria, ¿vale? Y quitar todos los objetos que el cliente pueda compartir de un cliente a otro. Cartas, aceiteras, servilleteros, palilleros, etcétera, etcétera. Ceniceros, todo aquel objeto que se pueda compartir entre clientes debe de descartarse. Control de aforo, ya sabéis que es obligatorio que se mantenga el control de aforo. Hay un aforo establecido para cada establecimiento. En cada fase lo veremos. El día que desaparezcan esas limitaciones, recomendamos que se mantengan estas distancias. 2 metros entre mesas o 1 metro entre respaldos opuestos, ¿de acuerdo? Que eso es un poco las premisas que marcaba la ONU. La recomendación en metros cuadrados útiles por persona se establecerán en 2,5 metros y en barras en 1,5 metros lineal por persona. Esto será un poco lo que me marca a mí los aforos. Evitar colas, aglomeraciones con diferentes fórmulas y siempre llevar un registro asociado del salón
con el número de personas por servicio. Aquí tenéis un poco las directrices de cada fase de lo que pueda significar los metros de cuadrados por persona, densidad de ocupación. En principio, cuando nos permiten abrir locales interiores en fase 2, hablan de 1/3. Veremos si lo modificaron. Ya modificaron en su momento en la terraza pública. No sé si esto lo van a mantener. 1/3 sería una densidad de 4,5 metros cuadrados por persona. Entonces tendríamos que cumplir esa premisa, ¿vale? Después en fase 3 nos vamos a 3 metros. Y ya os digo que después quizá cuando ya no aparezcan estas limitaciones habrá que mantener unas mínimas distancias. ¿De acuerdo? Ahí tenéis un poco las directrices. Terrazas, pues ya sabéis que actualmente establecen el 50% de la licencia que se te otorgó. Si fueran internas, que no tienen un aforo otorgado por el ayuntamiento, pues bueno, ahí tenéis las indicaciones razonables de cuáles serían esos distanciamientos. Siempre intentando que el cliente mantenga esas distancias mínimas de 2 metros. Servicio de buffet, lo que nosotros planteamos, y en esa línea va también las normas del ICTE, es el buffet asistido, sin que haya autoservicio, salvo en aquellos platos que estén envasados individualmente, de manera que el cliente quita el envoltorio para poder adquirir. Y aún así esos platos se tienen que disponer de manera higiénica bajo pantallas protectoras y demás. Todo lo que son condimentos, mantenerlos en sistemas monodosis. Y todo el alimento no envasado tiene que estar asistido y servido por buffetiers, por camareros o personas de servicio que servirá la comida. Esta persona lo hará usando guantes y mascarillas, evidentemente. En aquellas máquinas, pues hombre, como va a ser muy complicado, actualmente están prohibidas, pero nosotros vamos a plantear todo lo que son alimentos cerrados, tapados en máquinas o en dispensadores cerrados herméticamente, como pueden ser las tolvitas de cereales y otro tipo o salseras y demás. Normalmente va a requerir o que el cliente las pueda higienizar después de cada uso, que tenga los medios para poder utilizar una toallita o un higienizante, y aún así, al menos cada 15 minutos tiene que haber una higienización de estas máquinas o de estos utensilios, ¿de acuerdo? Por parte del establecimiento. Veremos si estas premisas al final en el BOE, en la normativa, quedan aprobadas, ¿de acuerdo? O directamente restringen y solo permiten servicio en mesa. De momento tenemos una cierta incógnita. Las normas están establecidas así en el ICTE y en el principio se habla de que están validadas por sanidad, pero yo no tengo demasiado claro. Yo creo que ahí a esas normas aún les falta una revisión última. Y hasta que no tengamos la norma publicada en el BOE de cómo se produce la desescalada en la fase 2, no tendremos certeza al 100%. E insisto en que reviséis las normas porque las leyes van a cambiar y es importante estar al día. Servicio en mesa, camareros con mascarilla, con uso de guantes. Todo objeto que quede en la mesa y que vaya a ser reutilizable, jarras de agua, teteras, cestillos de pan, todo eso va a tener que higienizarse, con lo cual tendremos que diseñar el servicio para ver si sirvo en mesa, si no sirvo, qué sirvo. Todo el servicio se tiene que repensar para evitar que cualquier objeto que quede a la mano y en contacto con un cliente, al uso siguiente tiene que haber pasado por la higienización. Vale, banquetes. Pues bueno, hablar de banquetes ahora es un poco de risa, pero en fin, se tiene contemplado. Veremos cómo vamos actuando, cómo vamos actualizando, porque en algún momento se tendrá que permitir el uso de banquetes. Nosotros, en cuanto a que en normas sociales del plan de desescalada se contempla a partir de la fase 2 los banquetes, pues lo hemos incorporado. Veremos si de manera concreta a los hoteles les dejan organizar banquetes. En principio, según el plan de desescalada, sí que se permite, ¿vale? En principio, en fase 2, hablaríamos de banquetes de no más de 50 personas
y en fase 3 ya marca la norma hasta 80. Ya te digo que esto específicamente después tenemos que ver cómo se regula. Nosotros, los planes de densidad de ocupación que tendríamos que asignar a esos salones serían estos en las diferentes fases, 2 y 3. A partir de ahí, estas normas las sugerimos. Nosotros, banquetes donde se mantenga el distanciamiento de 2 personas de comensales, lo vemos complicado, sería lo ideal. No creo que lleguen a esa regulación. Nosotros entendemos que 1,5 metros entre personal conflictado y 1 metro entre laterales en un banquete podrán admitirse, pero igual acaban cerrando el tema de 2 metros. Lo que es cierto es que cuando tengamos los permisos para hacer banquetes ya tendremos norma específica de en qué condiciones podemos hacerlo. Estos son sugerencias que se hacen desde la guía. Una cosa también importante es que no se podrán compartir platos donde el cliente coma de ese plato compartido, con lo cual se tendrán que siempre disponer de manera que se autosirvan los clientes y no se compartan platos para evitar riesgo de contagio. Máquinas de vending, si de haberlas, no ubicadas dentro del comedor, que ya estarían incluidas ahí en el servicio, tenemos que permitir que el cliente se las pueda higienizar mediante toallitas o mediante guantes. Si utilizamos toallitas o guantes, papelera, tapa, ya sabéis. Y después, aún así, un plan de limpieza acorde a cada uso de esa máquina y como mínimo cada 2 horas. Esto es una cosa que debería de plantearse. Y como siempre, registro de la higienización de la máquina, etc. Servicio de habitaciones, de comida en habitaciones, pues bueno, siempre el transporte tapado para que no haya ningún riesgo de contagio de ningún elemento, incluido la vajilla, uso de guantes por parte del camarero y en caso de distanciamiento de menos de 2 metros, pues usar mascarilla. Y después, todo lo que se utiliza al final del servicio tiene que higienizarse. El cliente tendrá que conocer los métodos para comunicar la retirada, etc. Vajilla y mantelería, esto es importante. Tenemos que estudiar muy bien toda la mantelería. Se está recomendando que sea de un solo uso. Bueno, pues un solo uso es papel o puede ser mantelería de tela, siempre que se garantice que se higienice, que se utilice bien mecánicamente, industrialmente, con ciclos de agua de más de 60 grados. En el caso de mantelería de plástico, nuestra experiencia es que se higieniza mal, con lo cual si queréis hacerla tendríais que replantear muy bien como si el procedimiento de higienización es adecuado. Normalmente la gente lo suele hacer mal, con lo cual habría que reflexionar sobre eso y volver otra vez a mantelería de papel o algo que te garantice de que no va a haber riesgo de contagio entre clientes a través de la mantelería. Toda la vajilla y mantelería que el camarero monta tiene que hacerse utilizando guantes. La vajilla, en estos momentos, la vajilla del modelo de autoservicio en buffet, vasos, cucharillas de postres o cualquier otro servicio, tendremos que diseñarlo muy bien para que no haya riesgo de contagio. Actualmente están prohibidas, en la fase 1 de terrazas están prohibidas. Veremos si en fase 2 o 3 nos permiten, pero en principio, si nos permite, tendremos que hacerlo en unas condiciones. Nosotros lo hemos planteado. Estas guías, en estas primeras fases, van un poco más destinadas a que las autoridades sanitarias las validen o las incorporen o las contemplen, que no para nosotros. Porque ya te digo que nosotros, para utilizarlas, tendremos que tener la certeza de que están aceptadas por sanidad. Veremos cómo lo hacen, pero este punto hay que tenerlo en cuenta, que cualquier vajilla que el cliente pueda hacer uso de ella en un punto expuesto tiene que hacerlo en unas condiciones muy higiénicas para que no contamine el resto de vajilla, ¿vale? Para otros clientes. Con lo cual, mínima cantidad, protegida, y todo lo que sobró al final del servicio volverá a ser lavado por si acaso, ¿vale? En el montaje en la mesa de la vajilla, pues bueno, siempre ponerla de manera lo más protegida posible, pues, cristalería boca abajo, la cubertería envuelta en material limpio o incluso en servilletas en su caso, de manera que tenga. Y montarla en el menor tiempo posible a que el cliente vaya a hacer uso de ella para que esté expuesta a contaminaciones el menor tiempo posible. Como veis, muchas cosas a concretar, a analizar, a determinar.
Plan de limpieza en la zona de servicios, pues importantísimo revisar protocolos, reforzar todo aquello que va a entrar en contacto con las manos. Estamos hablando de sillas cada uso, de butacones cada uso, de mesas en caso de que no tengan ese mantel. Estamos hablando de limpieza y desinfección periódico de mostradores, de buffet, de muchos equipos que tienen que reforzarse con mucha concreción. Buffets, expendedores de bebidas o de zumos o de agua, el office, la parte de los camareros. Hay que hacer una revisión importante sobre el plan de limpieza. Ventilación también es importante, que al final de cada limpieza, incluso previamente y sobre todo al final de cada servicio, y si pudierais mantener continuamente el espacio ventilado, pues mejor, ¿de acuerdo? Hay que reforzar la ventilación, después hablaremos de ellas, y como siempre, el registro de limpieza. Servicios técnicos, aspectos a tener en cuenta en este aspecto. Jordi, Dime. mira, una pregunta que nos lo trasladan, es que estabas hablando de los ascensores y me están preguntando si la ocupación de los ascensores de una persona como mucho, y en ese caso pueden ocupar más, y si es más personas, si tendrían que llevar mascarilla, Perdón. o tendrían que ser de la misma unidad de hospedaje. Claro, nosotros en la guía hablamos de que como todo, si tú haces un buen diseño, nosotros tendrás que tenerlo en cuenta. En principio, el aforo que vas a permitir, las excepciones, como es, por ejemplo, que todos los que formen parte de la unidad familiar pueden hacer un uso conjunto de ese ascensor. Y después, en esas etapas de nueva normalidad, pues entendemos que si te dan pie a que tú regules las normas de higiene para uso del ascensor, podrás solicitar que en caso de que personas, siempre que se mantenga la distancia de 1 metro máximo, pues eso, restringir al máximo a un aforo de máximo 1 metro cuadrado, que a lo mejor que intenten no hablar o mientras estén dentro del ascensor, que hagan uso de mascarillas, pero todo eso es un hipotético futuro, porque actualmente lo que tenemos escrito es la normativa que establece, que regula para esta fase 1, y te dicen que solo podrá ir más de una persona cuando sea una persona con algún tipo de minusvalía que necesite de un acompañante. Ni siquiera contempla la opción de la misma unidad familiar que utilice el ascensor. Con lo cual, el sentido común impera en esas premisas de que se mantenga ese distanciamiento y que se establezcan alternativas. Yo entiendo que nosotros esa propuesta se la hemos hecho porque hay algunos hoteles verticales que realmente no tienen solución, ¿no? Es decir, si tú no das una opción a que hagan un uso compartido de ascensores, es que el hotel es inoperativo. Con lo cual, ahí está expuesto de cara a sanidad, pero veremos cómo responden en normativa. Es lo que os digo, que esto se va a ir concretando punto por punto. Soluciones técnicas hay, pero en el momento que una normativa me la limite, por mucha alternativa que quiero, la ley es la ley. Y actualmente la ley dice una única persona. Nosotros tenemos alternativas al uso de ascensores, alternativas higiénicas al uso de ascensores, pero falta que la ley las contemple. Espero que sí. Es lo mismo que en las piscinas. Tenemos todo. En la guía están preparadas para fases venideras, pero ya os he dicho que nos irá dando seguridad a medida que el BOE vaya editándose. Bueno, climatización. Importante, ventilar. Evitar y recircular. Esto a nivel energético es un crimen porque vamos a tener que meter, y veremos en el verano, con las temperaturas exteriores elevadísimas, el gasto energético que nos supone renovación máxima y no recirculación, pero bueno, es una de las premisas. Aunque no hay un riesgo evidente de contagio a través del aire, ya sabéis que las micropartículas contagiadas de saliva tienen un tamaño de más de 5 micras, con lo cual eso por gravedad tiende a depositarse, no quedan suspendidas en el aire. Pero aún así, las premisas son intentar renovar el máximo aire posible, no recircules tanto y potencia limpiezas de filtros y
y cambios de filtros cada corresponda. Este es el aspecto, es decir, no es una situación crítica, pero hay que maximizar la renovación de aire y la limpieza de filtros. En el tema de aguas, ya lo sabéis, procedimientos de reapertura, fuentes de agua tratada, los dispensadores de agua en los restaurantes de agua tratada, no, acordaros de ellos. Si han estado cerrados más de 3 semanas, que os los higienicen y que hagan una buena puesta en marcha. ¿Vale? Piscinas, ya lo sabéis. Gestión de aforo. En la piscina tenemos nuestra incógnita. No hay riesgo, todos los estudios apuntan a que no hay riesgo en el agua, pero sí que en el entorno. Con lo cual tendremos que mantener reglas de higiene, de limpieza de superficies, de distanciamiento social y veremos eso cómo se gestiona. Un hotel con niños y piscinas infantiles, a ver cómo se gestiona el distanciamiento social. Esto va a ser complejo. Pero ya os digo, no, de momento no hay una regulación específica. Hay mucha norma, tendrán que dar una respuesta en breve. Nosotros recomendaciones en gestión del agua, pues eso, depuradoras 24 horas, valores de cloro en las zonas altas y un poquito más de refuerzo. Es decir, normalmente la ley pide un control diario a primera hora de la mañana de los cloro, pues bueno, nosotros siempre hemos pedido 2, pues se van a mantener 2, incluso alguna norma está hablando de 3 controles al día. En zonas de cloro elevado, un control exhaustivo, minimización de depuradora, de usuarios, ¿vale? Eso es un poco las premisas y sobre todo limpieza y desinfección de hamacas, de espacios comunes, de vestuarios, automatización de grifos de duchas, los aspectos básicos que hemos ido viendo en los otros aspectos. Como os he dicho, todo apunta a que se van a permitir, pero faltará ver que se publiquen qué condiciones. Hay estudios ya que abogan para eso y hay algunos protocolos muy buenos desarrollados por colectivos de profesionales de piscinas que se han presentado a Sanidad y me imagino que esa será la base para establecer los procedimientos. No va a suponer desde el punto de vista de los servicios técnicos, no va a suponer un gran veremos, porque después la letra pequeña nos puede sorprender. A lo mejor dicen, oye, los jacuzzis de menos de 5 metros cuadrados no se abren. Pues no se abren. O las piscinas de chapoteo no se abren. Pues no se abren. De momento no tenemos nada, ni en el sí ni en el no. Bueno, como os decía, control diario del agua, ventilación máxima en piscinas cubiertas, renovación de aire, planes de limpieza reforzados, de todo, tanto playas, vestuarios, tumbonas, dispositivos de higienizante de manos en todos los sitios, control de aforo. Aquí tenéis, en principio, la norma que aplicaría a los aforos, porque sí que tenemos, el Código Técnico de Edificación sí que establece unos aforos máximos tanto en el exterior como dentro del agua, con lo cual, en base a esto, si las diferentes fases, cuando nos permitan abrir las piscinas, aplican porcentaje de reducción, imagínate que apliquen 1/3 en la fase 2, como cualquier zona común de la piscina, pues bueno, ya sabes cuántos metros cuadrados por persona. Esto significa, por ejemplo, vasos exteriores, pues a lo mejor me aplica 6 metros cuadrados por persona. Eso significa que en una piscina pequeñita de niños puedes dejar meterte a medio niño. Bueno, a un niño. Quiero decirte que los aforos son complicados para gestionar. Por eso os digo que al final uno tiene que estudiar muy bien en qué condiciones va a abrir, porque tiene que entender que tiene que cumplir los aforos de las zonas comunes. Esto aún no está aprobado, simplemente os digo, en la hipótesis de cuando lo aprueben, si aplicaran estos protocolos, estas limitaciones, pues esto nos tocaría aplicar. Tanto aforos, saunas, la parte exterior de los metros cuadrados en la zona de tumbonas. Si normalmente la ley me marca 4 metros cuadrados por persona, pues imagínate, si tengo que reducir a 1/3, necesito 12 metros cuadrados por persona. Aquí hemos establecido, evidentemente, que los miembros de una unidad familiar no necesitan mantener ese distanciamiento, pero bueno, al final el aforo se contabiliza todo, incluido a los empleados. Cuando tú calculas el aforo, tienes que contar incluso los empleados, el socorrista, tal, ¿vale? Y en los comedores tienes que contar camareros y demás para recalcular los aforos. Bueno, estas son las cifras. Aquí hay un error. Aquí no es un 2, esto es un 8. ¿Vale? Con lo cual necesitarías 8 metros cuadrados por persona en una fase hipotética, fase 3, donde el aforo es la mitad.
Bueno, veremos en qué queda todo esto. Esto no tenemos respuesta aún. Faltará el detalle. Importantes servicios técnicos, lavanderías, equipos lavavajillas, dispensadores de higienizantes de manos. Esto hay que revisarlo diariamente, que funcionan, que están operativos. Todos los dispensadores que hemos ido colocando los tenemos que gestionar. EPIs y procedimientos de actuación en habitaciones, las normas básicas que a seguir. Y como todo y como siempre, normas de higiene personal para el cliente, para los trabajadores, y gestión de herramientas compartidas, higienización tras uso y demás. En actividades recreativas hemos desarrollado unas normas básicas a tener en cuenta, como siempre, normas de higiene personal para el personal del departamento. Y después, pues eso, el uso de juegos individuales, la importancia de la higienización, los juegos colectivos, en qué condiciones se pueden hacer, en qué no, tema de los miniclubs, tema de gimnasios, que en principio en fase 3 ya se pueden abrir por las condiciones de uso, aforos, limpiezas, también uso de zonas comunes como salones de televisión, bibliotecas. Todo esto ahí un poco se tiene que contemplar, planes de limpieza, evitar siempre contagios entre ellos. Ahí tenéis una serie de indicaciones. Bailes, discotecas, bares. Bueno, aquí nosotros hemos hecho el símil a cuando los bares, discotecas y bares nocturnos se permitan. Esto falta que la letra pequeña lo desglose, hay que verlo. En toda la movida que ha pasado ahora en Seúl, no sé si en algún momento van a permitir su uso, pero en principio nosotros a fecha de hoy pues os planteamos las opciones y cómo habría que hacerse la gestión de aforo y demás. Y también desarrollamos las normas para el tema de servicios de masaje, peluquería, tratamientos corporales, ¿vale? Aquí también ha cambiado la letra, esto está publicado, con lo cual nosotros en principio marcábamos el uso de mascarillas para el aplicador y en sanidad establecido, como hay menos de 1 metro de distancia, normas de mascarillas para todo, para el cliente y para el empleado. Servicios de limpieza. ¿Cómo está estructurado la guía? Pues lo que hacemos es, como siempre, normas de higiene para el personal y, aquí también es importante, herramientas compartidas, cubos, fregonas, jarros, para que entre compañeros no se trasladen, no se contaminen. Todo este apartado de gestión de los utensilios y herramientas compartidas se tiene que estudiar muy bien. Y después, el aspecto del plan de limpieza, que es importantísimo que se ponga. Primero damos las premisas de cómo tiene que ser un plan de limpieza. Importante determinar los procedimientos de limpieza. Hay que revisar los productos químicos, las dosis para cada tipo de material, cómo lo hacemos, con qué productos. En principio nosotros aquí hay un baile de información. Nosotros, en principio, hay una serie de compuestos químicos que saben que son válidos para matar el germen. No es un germen difícil de matar, ni mucho menos. Es un virus con envoltura, con lo cual es una membrana bastante débil y cualquier producto desinfectante lo mata. No es su problema. Y hay una serie de indicaciones de cuáles son los productos químicos desinfectantes que lo matan. La mayoría, en determinadas dosis, lo destruyen. El problema es que al final Sanidad ha insistido y ha insistido y ha insistido. Algunas normas del ICTE, por ejemplo, están para actualizar en ese sentido. En que si no es lejía, aunque se sabe que otros productos, amonios cuaternarios, peróxido de hidrógeno, peracético, se sabe que actúan efectivamente y en las dosis en las que actúan, pero al final Sanidad ha optado porque se trabaje con productos solo autorizados por el listado de virucidas del Ministerio, menos la lejía vale toda. Puede pasar que tu proveedor de productos químicos tradicional, de confianza, de toda la vida, una empresa seria y tal, uno de sus productos de desinfección no lo tenga en ese listado, porque ese listado al final no es más que un trámite administrativo. Nuestra recomendación inicial, ya te digo, y en algunas guías aparece como si el producto en su ficha técnica, en su ficha de especificaciones te dice que es un producto desinfectante y te lo garantiza el proveedor, pues si no están en esa lista, pues válido. Pero como lo de la lista aparecido en el BOE, como que tienen que estar en la lista, pues mientras no se modifique ese BOE, nosotros más papistas que el Papa. O lejía, o calor, o productos dentro del listado de virucidas, y que se pongan las pilas los proveedores de productos químicos, no de productos. Una cuestión, Jordi. Una ¿Perdón? cuestión.
simplemente que tengas en cuenta que para cumplir la hora y media te quedan 7 u 8 minutillos para que te Vale, sí, organices un poco para que no nos voy dé tiempo a las preguntas. no voy a tardar mucho más. EPIs en cada uno de los apartados que necesitamos, importante, en qué situaciones y qué tipo de EPIs voy a utilizar. Importante, ventilación de ambientes. Después insistimos, limpieza de zonas comunes, como mínimo cada 2 horas. Esto lo marca ya la ley, con lo cual no podemos huir. Son 6 veces al día, pues eso, cada 2 horas, evidentemente por la noche no hay que limpiar. En la limpieza de habitaciones hay que tener bastante desglosado el protocolo, incluido el manejo de ropa textil. Eso lo vais a encontrar en la guía, qué recomendaciones. Y toda la limpieza de una habitación tras el checkout. Nosotros como mayor garantía decimos, hombre, entre una salida y una entrada de clientes, que las personas tengan tiempo suficiente. Lo recomendable para nosotros, si ahora vais a poder con estas limitaciones de aforo tener la habitación cerrada 3 días, si podéis, mejor que mejor. Y si no, pues bueno, siempre estudiar este aspecto, porque el protocolo de limpieza y desinfección es extenso y hay que hacerlo de manera rigurosa y aquí no conviene meter prisas. Y sobre todo después también la formación. Después tenemos una serie de desgloses de procedimientos específicos en el tema de los campings. Esto lo hablaremos en la próxima jornada, el tema del uso de los bloques sanitarios. Y en el tema de los apartamentos turísticos, pues bueno, hablamos un poco ya de temas más específicos como la gestión de la ropa en esos departamentos, en esos alojamientos y la retirada de residuos, que también suele ser algo específico para ese tipo de establecimientos. En cuanto a anexos, os planteamos aquí una propuesta de documento informativo o de contenido del documento informativo que se le tiene que informar al cliente para que vosotros tengáis una referencia de cómo confeccionarlo. Y este anexo es quizás lo más importante, el protocolo de qué hago ante que una persona presente síntomas compatibles con la enfermedad. Desglosamos cuando es un empleado, evidentemente mascarilla, si está en el hotel, mascarilla y para casa y confinamiento. Y limpieza y desinfección del entorno laboral. Comunicación e información al entorno más cercano, más inmediato, a los compañeros para que se vigilen si hay presencia de síntomas. Y en el cliente lo mismo, aislamiento. ¿Puedo forzarle o no puedo forzarle? Hombre, la ley ya lo fuerza. No puede una persona con sintomatología compatible con COVID tiene que quedarse aislada en casa. Es decir, es la ley la que te obliga. Entonces tú, si no te hace caso, pues llamas a la policía y no hay más. Esto hay que gestionarlo de manera más sensata, pero bueno. Comunicación y información, tanto los guías, si es un viaje organizado, como a sanidad, hay que darle los medios. Estamos hablando a lo mejor de personal extranjero, con lo cual hay que ver cómo se valora, pero automáticamente tiene que haber una evaluación por parte de los servicios sanitarios de la situación de esta persona y a toda la persona, todos los empleados que puedan entrar en esa habitación, para que sepan que tienen que aplicar los protocolos específicos de gestión en una habitación con contagiados. ¿Vale? Y después, bueno, y a partir de ahí, como sanidad ya ha entrado en marcha, todo lo que marque sanidad, en cuanto si se puede o no ir del hotel, cómo si informo o no informo al resto de clientes, si hace un estudio de contagiados, de contagios posibles. ¿Vale? La siguiente parte es la que hablamos de cómo preparar y gestionar la habitación en caso de tener la persona contagiada, cómo la acondiciono para que sea adecuada para esa instancia de una persona contagiada, los protocolos específicos de la habitación de limpieza, tanto para cuando en su rutina como cuando salga, gestión de residuos, de textiles, reparaciones, servicios, suministro de alimentos y bebidas, pues tenéis ahí una serie de directrices que se pueden modificar, pero por lo menos tenéis la base para cómo desarrollarlas. Este protocolo lo tenéis que tener por escrito vosotros, lo tenéis que tener preparado. Y aquí incluimos también, en caso de que la persona tenga un acompañante, pues qué recomendaciones le aplican a él como acompañante. En anexos tenemos uso de mascarillas para que tengáis una pequeña aclaración. Aquí hablamos de qué tipo de mascarillas, el tema de las pantallas faciales, cuándo utilizarlas, cuándo no, tema de guantes, qué tipos, todo esto lo tenéis aquí desarrollado en más detalle. En el uso de EPI nosotros siempre llamamos a la puerta de los servicios de prevención de riesgos laborales. Ellos son los que más saben de los materiales, de los puestos de trabajo, con lo cual importante que participen en estas decisiones. Y después, ya acabamos de cartelería, pues bueno, nos hemos puesto una batería de carteles. A partir de ahí, los hoteles que tengan
Hay ya grandes cadenas de hoteleras que están haciendo unas virguerías de informativas. Aquí no superaréis seguro al material que hay por ahí oficial. O sea, no es tan difícil, es ponerse a ello. Pues bueno, yo creo que con esto tenéis un poco la guía y la información básica para arrancar. Ya tenéis trabajo ahí de sobra. Así que nada, te doy la palabra para preguntas, cuestiones. Javier. Uy, me he quedado hablando solo. Ah, Javier, es que no te oigo. Perdonad que no me había conectado. Bueno, pues voy a compartir yo mi pantalla ahora porque tengo las preguntas que me habéis ido haciendo, unas ya anotadas, así para facilitar en la medida de lo posible eh, la, las preguntas. No sé si Jordi, ¿estás viendo mi pantalla? Que tengo Sí, alguna sí, duda. te veo, te ¿Sí? veo. Vale, me ves a mí, pero la pantalla no, ¿verdad? No, no, te veo a ti y a la pantalla. Ah, vale, perfecto. Vale. Y bueno, pues nada, vamos con las preguntas. Como te digo, hay bastantes. Voy a empezar con las que han ido haciendo primero. Y bueno, pues por ejemplo, una cuestión inicial, Jordi, me preguntaban, el vídeo lo vamos a colgar, pero me preguntaban si era posible también tener la presentación que has expuesto. No sé, en todo caso ya lo podemos hablar y si es posible ya se la remitiríamos. Sí, yo no, Y bueno, sí, sí, dime. no, que no hay ningún inconveniente, que la Vale, podemos pues nada, distribuir. pues ya os la pondremos en un email a todos los asistentes y os la enviamos. Y luego empezamos con las preguntas. Por ejemplo, aquí hay una que nos dice, podemos hacer actividades como ping-pong, billar, dados, minigolf. Esa, Y bueno, y nos preguntan si también vamos a organizar algún curso para animadores. Hay varios de especificidades, que os las comente Jordi si te parece, Jordi, porque esto se va a repetir, pero para también algunos departamentos concretos. En principio, para la formación para animadores se va a dar de manera específica. En la pregunta sobre los juegos que cometen aquí, está respondida en, en las partes en los capítulos de la guía que hablan de animación. El caso del ping-pong, donde hay un distanciamiento social de más de 2 metros, los usuarios pueden hacer el uso del dispositivo sin uso de mascarillas, pero después hay que higienizar los objetos compartidos, como son las raquetas, con lo cual lo lógico es que tengáis un servicio que garantice que el cliente se pueda higienizar esos utensilios, esos objetos, tanto la mesa como pelotas y raquetas. El tema de billar y otros juegos donde hay más cercanía entre clientes, si los clientes forman parte de la misma unidad familiar, pues no haría falta que usen mascarilla. En el caso de que no lo fueran, pues deberían como no se van a mantener esas distancias de 2 metros, deberían hacer uso de mascarillas. Y siempre higienizando todo lo que ellos toquen. Tacos, pelotas, palos, todos los objetos. Mira, precisamente hay bueno, esta pregunta que hemos trasladado la había hecho Marta. María Jesús Peiró, por ejemplo, dice, con tantas necesidades de limpieza, va a ser prácticamente imposible gestionar esto. Hará falta una persona del staff limpiando detrás de cada cliente. No sé cuál es tu perspectiva sobre ese asunto. Hombre, la limpieza tú la tienes que organizar al menos cada 2 horas. La solución es un poco que también pero en todo este proceso de desescalada, la autorresponsabilidad, es decir, en muchos aspectos tendrás que darle a ellos los medios para que se puedan higienizar los objetos o los utensilios que ellos necesiten. Por eso decimos que cuando hay máquinas de vending o en el caso de los juegos también se puede organizar para que ellos siempre tengan la capacidad, la posibilidad de higienizar ese utensilio o ese recipiente, porque habrá gente que no lo haga, pero siempre aquel que después de que haya jugado una persona al billar quieran jugar, pues ellos tengan los medios para poder desinfectar la mesa.
no van a limpiar un aseo, no van a limpiar una mesa de una cafetería. Eso lo tienes que hacer tú. Después de cada servicio lo tienes que limpiar tú. Y pues eso, aseos, zonas comunes, como mínimo cada 2 horas las tienes que limpiar. No va a ser fácil. Esto no, si la pregunta es si va a ser complicado, va a ser complicado. ¿Que vas a necesitar más medios, recursos, materiales y humanos para cumplir con los estándares? Evidentemente. Si queremos hacerlo bien, evidentemente. ¿Que no nos podemos permitir el lujo de que haya un brote asociado a nuestro hotel o a nuestra área de turística? También es cierto. Es decir, que aquí un brote va a hacer daño, con lo cual, si la gente abre, tiene que abrir con garantías, tiene que formar mucho a la gente, porque el riesgo va a estar. El riesgo de un brote lo vamos a tener ahí. Y hay que tomárselo muy en serio. La gente que vaya relajada, pues se puede llevar un susto. Súper importante para la reputación del destino y de los establecimientos. Eso cuenta muchísimo. Claro. Y otra pregunta es si los geles sería necesario poner un punto de gel en cada planta, la entrada y salida de ascensores, o se recomendaría, por ejemplo, ponerlo en el propio ascensor. Pues mira, eso es una muy buena solución, evidentemente. Es decir, si lo pones. Yo en las zonas, en la zona más común, la zona de planta baja, sí lo pondría en el exterior. El problema es, claro, un hotel con 20 plantas, pues poner un gel desinfectante en cada uno de los esto, pues sí, quizá en los interiores y cuando hagan las llamadas exteriores desde las plantas, pues no se utiliza gel. Es decir, soluciones ahí en ese punto no vamos a tener para todo. También es cierto que la gente que quiera tomar las precauciones ya sabe que no debe pulsar el botón con el dedo, puede pulsarlo con los nudillos o tomar otras medidas. Mira, también nos pregunta Lucía si los alimentos en recipientes individuales bajo pantallas son necesarios que vayan también dados, además de estar debajo de la pantalla. Yo ya te digo que no tenemos respuesta concreta al sistema del buffet. En la medida de lo posible sí convendría, porque el alimento no se expone, pero sí que al final, si el cliente cuando se está sirviendo existe un riesgo de que se contagie a través de la saliva, pues al final es un objeto que otro se va después a tocar con las manos. Más higiénico es. También es cierto que si se organiza de manera que el cliente solo toque un objeto y no toque muchos, y aquí tenemos que analizar cada uno de los puntos, pero sí que convendría ponerlo al menos bajo una mínima protección para que el cliente no contamine esas unidades monodosis. ¿Vale? Bueno, he ido colocando las preguntas ahora en el fondo de pantalla. Disculpadme la ortografía, pero como he ido escribiendo rápido, he primado plasmarlas a cómo están escritas. Bueno, para calcular el aforo, según el CTDB-SI, ¿realmente se hace superficie útil densidad? Nos pregunta María José. Entiendo que explicas que quieres preguntar si es la superficie útil, es decir, los metros cuadrados que realmente. Esa respuesta es que sí, es decir, no sacas los metros cuadrados diáfanos del espacio, tienes que sacar los reales por los que las personas transitan y se pueden mover. Y entonces simplemente, es decir, son metros cuadrados por persona, es decir, calculas para calcular tu aforo, pues bueno, si en este espacio, yo estoy ahora en un espacio donde posiblemente hayan 20 metros cuadrados, pero hay unas mesas centrales que me ocupan 5, pues a mí realmente tengo 15 metros cuadrados. 15 metros cuadrados multiplicado por la densidad que tengo, que me tengo que aplicar, la divido para calcular el número de personas que realmente me caben en ese espacio. Es así. Es decir, superficie útil dividido de densidad, me salen las personas que me caben en ese espacio. Y luego, mira, Jordi, también me han hecho una pregunta varios participantes, entre ellos Cristina y también Teresa Gil, sobre el lavado de toallas y sábanas, si se debe cambiar todos los días para el mismo cliente, y también sobre el lavado de cortinas en aquellos hoteles que tienen cortinas en las habitaciones. Mira,
Sobre el lavado de toallas y sábanas, en principio no hay nada específico en materia de COVID que lo plantee. Otra cosa es que por la categoría del establecimiento y las normas específicas del servicio del alojamiento turístico estés obligado a hacer ese cambio de toallas y de sábanas. Pero en principio la misma persona no se puede autocontagiar, es decir, con lo cual esa norma no afectaría. Pero sí que el lavado de toallas, evidentemente, y de ropa tiene que ser lo suficientemente higiénico para que no se contagie de un cliente a otro. Eso es evidente. ¿Y cuál era la siguiente pregunta? Sí, las Pues eso, cocinas también preguntaba. lo establece las reglas que afecten a tu categoría turística de establecimiento. Por temas de sanidad, no. No, por temas específicos de COVID no le afecta. A ver, que se me ha ido la presentación un momento y te digo cuál era la siguiente pregunta de Rosa Collado, que dice ¿a qué distancia deben mantener los clientes en una misma mesa de restaurante o terraza? Pues actualmente, para personas que no forman parte de la misma unidad de familiar, son 2 metros. Yo ya comenté que me parecía excesivo para una zona de mesas compartidas como un banquete mantener 2 metros. Normalmente las personas que se van a sentar en una mesa compartida, en un comedor, pertenecen a la misma unidad familiar, pero si no lo hacen tendrían que mantenerse las distancias de 2 metros, por lo menos a distancia frontal, ¿vale? Con lo cual esa premisa se ha de cumplir. Y luego, mira, nos pregunta también en el caso de sillas de comedor tapizadas con tela, ¿qué formas de desinfección se aconseja? Si es la máquina de vapor. Y luego también Sara, Estela, perdón, Benet, también pregunta si existe algún estudio sobre el uso precisamente de las vaporetas para la desinfección de mesas y sillas de clientes. Hombre, la vaporeta, en cuanto a que alcance temperaturas en superficie de 60 grados, ya tienes el sistema validado. Sería suficiente. La verificación de que alcances esas temperaturas, pues no lo sé cómo se podría hacer. Existen etiquetas, termoetiquetas u otras soluciones que te permitiría verificarlo, pero en principio la vaporeta per se, porque alcanza esas temperaturas superficiales de 60 grados, seguro que se permiten. Alternativas químicas las hay, ¿eh? Hay productos desinfectantes de tejidos que no los dañan, amonios cuaternarios y demás. Estamos en lo de siempre. Teóricamente, un proveedor de productos químicos te podrá facilitar productos desinfectantes de tejidos que sean respetuosos con el material. Falta ver que ahora cumplan con la premisa de que estén en el listado de virucidas. Ahí tendréis que ver vosotros, pero sí hay productos químicos desinfectantes que son respetuosos con los tejidos. Y si no, pues bueno, pues ahí tendríais un problema de ver si los sustituimos por otro tipo de mobiliario que sea más fácil de limpiar. Es complicado cambiar el mobiliario de un comedor, evidentemente, pero algo se debería hacer. Mira, también Jorge Correas, y bueno, vamos a hacer esta y otra pregunta y si no se va a hacer muy tarde ya para finalizar. Cuando se terminen las fases, ¿seguirá siendo necesario mantener la habitación bloqueada durante 3 días o esto es solo en las fases de desescalada iniciales? Eso no es ley. Quiero decirte, la obligación actual en fase 1 es aplicar un protocolo específico de limpieza y desinfección. Lo del mantener las habitaciones bloqueadas es una recomendación que hacemos nosotros en el contexto de que a estas limitaciones de aforo, a estos inicios de desescalada, pues bueno, pues si tú puedes mantener una habitación cerrada y puedes un poco la idea estaba en que yo voy a trabajar con poca cantidad, pues bueno, me cierro las plantas de no sé cuántas y tengo todo el personal hacinado en las mismas plantas y dices, hombre, pues a lo mejor el concepto no es eso, el concepto es que me los mantengas en habitaciones bloqueadas tras las salidas porque vas a obtener una mayor garantía de
de que si una persona estuviera contagiada no transmita a la persona siguiente. Pero no es esto es una premisa para que tú después desarrolles sus protocolos. Y insistimos, no es obligatorio. Lo obligatorio es que tú tengas tiempo suficiente para hacer una buena desinfección de la habitación tras su salida. Si después quieres vender como parte de tu estrategia comercial la garantía de que esa habitación ha estado 3 días o 4 días cerrada, pues ya entendemos que a lo mejor esa fórmula puede dar una mayor tranquilidad al cliente de que eso está. Aquí vamos a buscar partes técnicas y partes después que convenzan al cliente de que estamos haciendo el trabajo bien. Y una de esas entendemos que es que esa habitación ha estado un tiempo de cuarentena suficiente como para que no haya pervivencia del virus. Si no, entiendo que siempre entrará a la habitación. Primero que se pueden hacer protocolos de limpieza un poco con algunos despistes y después que entendemos que a lo mejor el cliente puede entrar con un cierto temor a decir, oye, me lo habrán desinfectado bien, ¿sabes? Y mientras que si tú puedes y te estableces esos tiempos de muertos entre una salida y una entrada de una habitación, pues con más garantía. Pero no hay nada legal, no hay nada establecido por ley. Y no lo va a haber porque en el decreto, en la regulación del anexo 1 ya no lo han establecido, no lo van a establecer en el anexo 2 o 3. No te Traslado oigo, una Javier. última pregunta. Vale, vale. Sí, te traslado una última pregunta. ¿Qué medidas hay que adoptar para la protección de fruta y verdura? ¿Hay que desinfectar esos productos antes de echarlos en cámara? Juan García nos traslada esa pregunta. Las normas básicas de higiene, es decir, todo vegetal tiene que verse lavado y desinfectado si se va a consumir en crudo. Si no se va a consumir en crudo, con una limpieza es suficiente. El que se pueda pelar, pues bueno, es suficiente con que se lave, porque después con el pelado sería suficiente. Si queréis aplicar protocolos de limpieza y desinfección, en principio ninguna guía lo recomienda. Se recomienda que se apliquen las normas de higiene básica. Y las normas de higiene básica en la manipulación de alimentos implican que todo vegetal a consumir en crudo directamente se tiene que lavar y desinfectar, salvo aquellos que llevan envoltura, cáscara no comestible, en naranjas, plátanos, donde tú los vas a pelar y te los vas a comer y no necesitarían ser desinfectados. Los que vas a cocinar, lavados con agua y a la cazuela. Y eso afectaría a todos. Yo personalmente, si la respuesta es si tienen que lavar las naranjas y los plátanos, pues en principio no. ¿Que puedan llevar el riesgo de que vengan? Pues sí, pero en principio, mientras la norma no lo exponga, nosotros no entendemos que sea necesario llegar a ese extremo. Bueno, pues Jordi, si te parece, como Jordi va a seguir con nosotros durante esta semana para otras tipologías de establecimientos como campings y como apartamentos, y la próxima semana además profundizará en algunas de las los diferentes departamentos de servicio de un hotel, pues tenemos ocasión de profundizar en matemáticas. Así que con esto acabamos. Muchísimas gracias a las 400 personas que habéis asistido al webinar. Lamentamos un poco el problema que hemos tenido al principio, que bueno, durante la transmisión había algún problema de congelación de la imagen. Supongo que como estaba prácticamente llena la sala, pues eso algún problema tengo. Pero bueno, os agradecemos vuestra asistencia. Lamento muchísimo no poder trasladar a Jordi todas las preguntas que os habéis hecho porque se han quedado un montón de preguntas en el tintero. Y bueno, esperamos que durante los cursos que vamos a dar en las próximas semanas, pues vaya tratando de resolver todas las dudas que han surgido. Bueno, por mi parte, creo que no me presento a la persona del director del área de formación de la red de centros de turismo. Os agradezco la asistencia y muchísimas gracias, Jordi, por tu presentación. No sé si quieres añadir algo más. Nada, que transmitiros eso, que tampoco tenemos respuestas fehacientes y seguras sobre todo, pero que poco a poco las iremos resolviendo. Por eso manteneros informados y conectados a estos canales de información, porque es la manera de que
con el tiempo vayamos respondiendo con certeza una por una todas las preguntas que os irán surgiendo, porque surgirán muchas. Nada más, muchas gracias por haberme aguantado. Muchísimas gracias por tu atención. Nos vemos en una próxima intervención. Gracias, hasta luego. Adiós. Hasta luego.